Bueno, hola a todos. Bueno, con mucho orgullo tengo el agrado de anunciar la primera de las acciones que va a ser nuestra asociación con motivo de los 700 años de la muerte de Dante Alighieri. La realidad que por un lado tengo mucho orgullo del trabajo que estamos haciendo y por otro lado mucha modestia por la obra que estamos enfrentando, que estamos describiendo. Tarea que por supuesto le dejo a Paula Melgarejo. Bueno, lo único que puedo comentar en esta introducción es el valor de la Divina Comedia como una de las bases de nuestra cultura occidental. Probablemente nuestra cultura occidental esté basada en algunos pilares como la Biblia, la Divina Comedia, Shakespeare y el Quijote. Probablemente esos 4 pilares sean la base de todo nuestro desarrollo como cultura, desde el punto de vista de la literatura. La Divina Comedia es un viaje místico, es un viaje que se inicia en el medio del camino de la vida del poeta, en el mezzo del camino de nuestra vida. Él se encuentra en una selva oscura. La selva oscura simboliza la confusión y advierte que su vida estaba equivocada, era completamente errónea. Sigue caminando por esta selva y se va a encontrar con 3 animales simbólicos, con el leopardo, con el león y con el lobo. Y finalmente se va a encontrar con Virgilio. Y ahí comienza su camino. Comienza su camino atravesando primero el infierno. El infierno es el lugar donde el deseo se sobrepone a la razón. ¿El deseo de qué? El deseo de poseer, el deseo de la sexualidad, el deseo de poder, el deseo que implica nuestra parte animal que se sobrepone totalmente a la razón. Después, y Virgilio, a quien él reconoce rápidamente en estas primeras estrofas del poema, es el símbolo de la razón. Por eso él va a atravesar después el purgatorio con Virgilio. Las primeras almas no tienen salvación, las almas del purgatorio tienen salvación posible. Y finalmente verá el fulgor del paraíso, donde está Beatrice, su amada, el símbolo de la pureza. Y allí ya no va a poder acompañarlo más Virgilio, porque el cielo, el misterio, no es el campo de la razón. Ahí lo va a acompañar San Bernardo, Bernardo de Claraval, porque para entrar al campo del misterio se requiere un místico, no un hombre de la razón. Así que Dante terminará su viaje ya explorando el misterio, acompañado de Bernardo de Claraval. Bueno, Dante perteneció a una, no sé si llamarle secta, para nada secta, a una agrupación llamada los Fedeli d'Amore. Estuvo muy vinculado al misticismo y este es el enfoque de su obra que ha quedado, como dije, como una de las bases fundamentales de Occidente, a tal punto que ustedes verán las obras que tiene nuestro museo, que son obras ejecutadas en el siglo XIX en Francia. O sea, Dante Alighieri es Occidente y nos abarca, por supuesto, a nosotros como argentinos. Nada más, muchísimas gracias y lo dejo, como dije, con Paula Melgarejo, que seguramente va a poder ilustrar muy bien sobre la Divina Comedia y las obras que tenemos en el museo, homenajeando y conmemorando esta obra fundamental. Nada más que eso, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a este encuentro de Dante Alighieri en el Bellas Artes. Hoy a través de este recorrido les voy a contar
¿cuál es la relación que tiene Dante Alighieri con nuestro querido Museo Nacional de Bellas Artes? Mi nombre es Paola Melgarejo, soy historiadora del arte y les voy a contar cuál es la relación entre dos artistas, un artista y un poeta que no se conocieron, que no vivieron en la misma época, pero que uno influenció mucho al otro. Y la primera obra que les voy a mostrar es esta obra del museo. Seguramente la conocerán, pero el misterio de por qué esta obra se relaciona con Dante se los voy a contar al final de esta charla. Vamos a empezar a avanzar. Acá tenemos a nuestros dos protagonistas de hoy, Dante Alighieri y Auguste Rodin. Sinceramente, estos dos artistas nunca se conocieron, tienen 600 años de diferencia. Dante Alighieri escribió en Italia, exiliado de Florencia, su comedia, que después se llamó La Divina Comedia. En ese exilio escribió esta poesía, este poema, que a Auguste Rodin lo impactó enormemente 600 años después. Ahora, este impacto que tuvo en Auguste Rodin es sobre todo en la primera parte de este texto. La Divina Comedia se divide en tres partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Pero a Auguste Rodin le interesó sobre todo la primera parte, el infierno. A Auguste Rodin y a todos los artistas de su generación. Yo les voy a contar por qué a medida que avancemos en esta charla. Bueno, este es el texto que leyó una y otra vez Auguste Rodin. Esta es la traducción, la de Antoine de Rivarol. Rodin decía que era un texto que tal vez no era la mejor traducción, pero se había acostumbrado a esta traducción. Él decía que la llevaba en el bolsillo a todos lados. No sé cómo sería ese bolsillo de tamaño, pero él decía que la leía una y otra vez. Y se interesó en este infierno como todos los artistas y poetas. Los poetas malditos del siglo XIX se interesaron por el infierno también. Y tiene que ver con el siglo XIX. El siglo XIX fue un siglo donde había una actitud muy, muy positiva hacia la modernización, la industrialización. París se estaba remodelando, se estaba urbanizando. París era el centro del arte en ese momento y ahí estaba Rodin y sus compañeros trabajando. Pero ellos empezaron a ver la contracara, la parte oscura de esta modernización. Empezaron a ver cierta decadencia, empezaron a sentirse angustiados. Muchos se quisieron ir de París, por ejemplo, Van Gogh, Gauguin se fueron, Rimbaud. Y otros empezaron a simbolizar este momento de su presente a través de aquellos autores del pasado que significaban algo en relación a esta decadencia. Por eso este infierno de Dante fue retomado una y otra vez por artistas como Delacroix, artistas del simbolismo también. Ellos retoman esta caída de la humanidad a los infiernos. Pero bueno, vayamos a una escena un poco más amable en este momento, que es Florencia. ¿Por qué les pongo esta escena de Florencia? Esta imagen de la bella catedral de Florencia con la cúpula de Brunelleschi, porque está muy relacionada también con Auguste Rodin. Les voy a hablar un poquito de Rodin y después les voy a contar la relación fundamental con Dante. Vamos a retroceder un poquito antes de Dante, antes que lo impacte Dante. Auguste Rodin nació en 1840 y los primeros 40 años de la vida de Rodin no es un artista que ya está completamente formado. Las primeras obras que él hace no son las grandes obras maestras que todos conocemos. A diferencia de muchos artistas que a los 40 años ya habían hecho sus grandes obras maestras, Rodin no. Rodin en estos primeros 40 años intenta formarse, intenta entrar a la École des Beaux-Arts, la Academia de Bellas Artes de París, hace los exámenes de ingreso y es rechazado. Él no se queda atrás, sigue estudiando en París, entra a la Petite École des Beaux-Arts, estudia por su cuenta, estudia con conocidos maestros de la escultura, pero la realidad es que Rodin en esta primera etapa tiene que trabajar mucho. Trabaja en la decoración, trabaja en la escayola, en estucados, en la decoración de las arquitecturas que Napoleón III estaba levantando en París. También trabaja en Bruselas, intenta hacer esculturas, de hecho hace varias, y las hace por la noche, las hace en los talleres de sus maestros, pero no termina de realizar una gran obra de arte como él quisiera. Él busca reconocimiento, él quiere fama. En 1876 viaja a Florencia y viaja a Roma. Él tiene 36 años. Todos los artistas de la época viajan a Italia a formarse. Si bien en París está la modernidad, los artistas son los nuevos artistas de su presente,
todos buscan ir a hacerse un baño cultural, un baño en la tradición, y van a Roma y van a Florencia. Ahora, Auguste Rodin en ese viaje solo tiene ojos para Miguel Ángel. En Roma ve la Capilla Sixtina, ve el juicio final, y en Florencia ve las esculturas de Miguel Ángel. ¿Qué esculturas de Miguel Ángel lo impactan? Son las esculturas de la última etapa de Miguel Ángel, las esculturas manieristas, las esculturas más dramáticas, donde los cuerpos están en torsión, algunas que dejó inacabadas, como esta que les muestro. En el detalle se ve que el artista no terminó las caras, las dejó sin terminar y se ven las marcas de las herramientas, del cincel. Esto le gustó a Rodin y vamos a ver que este non finito, este dejar sin terminar las obras, lo va a utilizar en algunas obras que les voy a mostrar. Esto también lo vio en Florencia. Él estuvo 5 días en Florencia y esto también le interesó, este batisterio. En el batisterio están estas puertas en bronce que ustedes están viendo. Ahora se los muestro en un plano general porque vamos a ver cómo se relacionan con la obra de Dante Alighieri también. Es para que vean dónde están estas puertas que después se las voy a mostrar en detalle. Bueno, volvamos a Rodin, volvamos a París. Él en 1880 está en París de nuevo y tiene 40 años. Y acá empieza la verdadera carrera profesional de este artista con el encargo que le hace el Estado, y es un encargo que tiene que ver con la Divina Comedia de Dante Alighieri. En este lugar donde hoy está el Museo d'Orsay, en ese momento estaba semidestruido este lugar porque a partir de la Comuna de París, el Tribunal de Cuentas que estaba acá había sido destruido. Entonces el Estado decide que va a levantar un museo de arte decorativo y contrata a Rodin, le pide que por favor realice unas puertas con la temática de la Divina Comedia. Sinceramente yo creo que la temática la eligió el propio Rodin porque por esto que les decía antes, le impactaba, le gustaba mucho la Divina Comedia, y deciden que en estas puertas de ingreso al nuevo museo, estas puertas van a ser en bronce, similar a las que les mostré antes en el baptisterio, y la temática va a ser este infierno. Ahora, la realidad es que este museo jamás se levantó. El Estado no pudo levantarlo, este lugar siguió semi-abandonado hasta que se levantó un ferrocarril en 1900, una estación de ferrocarril, y después más adelante vino este museo de Orsay. Pero volvamos a las puertas que les mostré antes. En estas puertas, que son las puertas del Renacimiento de Lorenzo Ghiberti, también le habían gustado muchísimo a Miguel Ángel. Fíjense que estas puertas son completamente renacentistas. Acá les puse un detalle de una escena y van a ver que todo es renacimiento. Las figuras están idealizadas, los cuerpos son bellos, no hay drama acá, todo está en quietud, en calma, hay perspectiva central, hay diferentes espacios, figuras más sobresalidas y figuras con bajos relieves. Esto es para acentuar la perspectiva. Todo esto son símbolos del Renacimiento. Esto lo admira Rodin. Se quiere basar en esto para hacer su comedia, para hacer su puerta basada en la comedia. Entonces estos son los primeros diseños que él hace. Él va a hacer esta puerta del infierno de Dante basada en esta puerta de Lorenzo Ghiberti. Empieza a dibujar y en estos primeros dibujos los personajes, las escenas se dividen en cuadrados, en estos cuadrados renacentistas que vimos antes. Empieza a hacer sus primeros diseños. Se pasa un año entero, entre 1880 y 1881, haciendo los dibujos que les estoy mostrando. En estos dibujos él divide por escenas. Él va narrando momentos del infierno, en este infierno al cual entró el propio Dante con el poeta Virgilio. Entonces dibuja a Dante, dibuja a Virgilio, va anotando a los costados quiénes son los personajes y qué escenas está narrando. Hace muchísimos dibujos, pero la realidad es que a medio camino va a cambiar. Va a recordar esto que vio en la Capilla Sixtina, este juicio final de Miguel Ángel. Les voy a mostrar un detalle. Y fíjense que acá no está esa tranquilidad que les había mostrado en las puertas de Ghiberti. Acá no están los personajes organizados, idealizados. Acá es un drama total. Esto es el infierno, la caída al infierno de los personajes. Les pido que miren un poco los cuerpos, cómo estos cuerpos están cayendo, los escorzos que tienen. Estos escorzos los va a tomar Rodin también. Y el caos que hay. Estas imágenes están en medio de un caos. Acá se le presentó un dilema a Rodin. ¿Cómo hacer el infierno de Dante? ¿De una manera organizada
o representando este caos dramático. Vamos a ver qué eligió. Estas son las puertas de Ghiberti y estas son las puertas de Rodin. Me estoy adelantando porque Rodin tardó 37 años en llegar al final de estas puertas, si es que llegó alguna vez, pero les estoy mostrando la parte final de este proceso y después les voy a contar etapa por etapa. Pero en esta parte final, fíjense cómo él prefirió el caos. ¿Qué eligió? Eligió el caos. Vamos a ver figuras que se están desenvolviendo en medio de una naturaleza frenética. El infierno de Dante no es un infierno equilibrado, no es un infierno armónico, es un infierno donde la naturaleza se expresa. Los ríos son ríos hirvientes, la lluvia cae fuego, cae nieve, los personajes, las almas están desesperadas. Y esa armonía del Renacimiento no le va a servir para expresar esa desesperación. Pero fíjense que algunos elementos quedaron, los 3 personajes que están arriba, por ejemplo, la idea general de la puerta. Estas puertas finalmente se construyeron para ningún museo, así que no son una puerta de ingreso las de Rodin, son unas puertas que no se abren, están completamente vaciadas en bronce. Yo les voy a explicar un poquito cómo fue ese proceso. Y este es el punto final de estas puertas, pero ahora vamos a retroceder en el tiempo y les voy a contar cómo fue la primera etapa. Les cuento todo el proceso en las puertas de Rodin porque estas puertas le llevaron todo el resto de su vida y condicionaron toda su obra. Él experimentó el dramatismo, la expresión. A medida que avanzaba en estas puertas, avanzaba en la estética de su obra, se iba definiendo como un artista moderno, expresivo, iba dejando atrás el artista más joven que estaba en la búsqueda de un estilo propio. En esta primera etapa, recuerden que el encargo había sido en 1880, en esta primera etapa, en estos primeros 5 años, empieza a ensayar con pequeños estudios en arcilla. Rodin es un artista que no quiere tallar la piedra, le parece que ese es un trabajo de operarios y de hecho tenía muchísimos ayudantes en su taller, llegó a tener unos 50, muy reconocidos como Bourdelle o Camille Claudel, que hacían estos trabajos. A veces él no los llamaba escultores, los llamaba operarios. Él trabajaba la arcilla. Esto es muy diferente de Miguel Ángel. Miguel Ángel tallaba la roca, la piedra, el mármol con el cincel y el martillo. Pero Rodin era un artista moderno y pensaba diferente. Él hacía figuras de 40, 50 centímetros de alto, las hacía en arcilla, a esa arcilla se le tomaba un molde y ese molde se podía rellenar. ¿Con qué lo rellenaban? Con yeso líquido que después se endurece y se retira el molde o con bronce. El proceso del bronce es complejo, es largo, pero la idea que quiero que retengan es que este modo de trabajar hace que él de un molde pueda sacar numerosas obras. Del mismo molde, numerosos bronces o numerosos yesos. Entonces en Rodin ya no va la pregunta sobre cuál es la obra original y cuál es la copia. Todas tienen el mismo carácter, son obras múltiples. Eso después se los voy a seguir explicando con las obras de él. Bueno, en esta primera etapa ya dejó atrás esas puertas organizadas de Ghiberti y acá vemos que empieza a hacer unos modelos de unas puertas que a primera vista por ahí nos cuestan un poco entenderlas, pero se ve que está más presente este caos. Y aunque ustedes vean bultos nada más, yo les aseguro que ahí hay 3 figuras que van a seguir presentes en estas puertas y se las voy a mostrar en el lugar donde están representadas. Este es el primero, el pensador. Seguramente ustedes lo conocerán en gran tamaño, en las ciudades, pero él no empezó haciendo esas obras, esos pensadores en gran tamaño. Él empezó con estas obras en pequeño formato. Generalmente hizo el pensador de unos 70 centímetros de alto en arcilla, como les dije antes. Le sacó el molde, se rellenó con bronce muchísimas veces y los vendía así, como pensadores en pequeño formato, porque él a medida que iba experimentando sobre estas puertas, las obras que iba sacando, que le iban interesando, las lograba vender, las vendía, iba experimentando a través de esta metodología. Este pensador es del Museo Rodin de París, pero hay en otras partes del mundo. Y vamos a ir a una segunda obra que también quizás la conozcan, que es el beso. Olvídense del beso en gran formato, el beso en mármol, porque eso todavía no existe. Estamos en esta etapa de pequeñas obras. Él está ensayando este beso.
En este beso está ensayando un beso de dos personajes que están en la comedia, en la Divina Comedia de Dante. Ellos son Paolo y Francesca. Estamos en el segundo círculo del infierno. Dante ingresó a este círculo acompañado por Virgilio y le sorprendió una cosa. Había dos almas que volaban juntas aferradas una a la otra. Preguntó por ellas y se enteró de esta historia que él ya conocía, porque era una historia de su presente. Estos personajes vivieron en la época del propio Dante. Ella es Francesca, él es Paolo Malatesta, son cuñados. Ella estaba al cuidado de él y estaban leyendo poemas cortesanos. Fíjense que en la mano, si lo llegan a ver, él tiene un libro. Estaban leyendo estos poemas y se enamoraron, se les escapó este beso con tan mala suerte que Gianciotto Malatesta, que era el marido de ella, estaba espiando, estaba por ahí y los asesinó a los dos. La historia fue real, los que fueron al infierno fueron ellos, al círculo de los lujuriosos, y Gianciotto todavía estaba vivo en la época de Dante. Ahora, este pequeño beso sí es de nuestro Museo Nacional de Bellas Artes, lo pueden ver, está en exhibición. Es arcilla cocida, o sea, terracota, y va a ser modelo para estos grandes mármoles que después les voy a mostrar. La tercera imagen que aparece de entrada en estas puertas es Ugolino. También es un personaje, para mí el personaje más dramático de esta poesía de Dante Alighieri. Ugolino fue también un personaje real, un personaje contemporáneo a Dante. Es un personaje que se inscribe en la lucha de los güelfos y los gibelinos, en las que estaban las ciudades italianas enquistadas. Y este personaje había sido encerrado en una torre, y en esa torre había sido encerrado con sus hijos y sus nietos. Y en ese encierro, durante ese encierro, pasaron hambre, y Dante, en su noveno círculo, en el círculo de estos pecadores, donde está relatando esta historia, deja entrever que Ugolino pudo haberse comido a sus propios hijos del hambre. Eso no está tan así, está bastante ambiguo. En el texto se ha debatido mucho, incluso hay forenses que han desenterrado estos restos para ver si esto es así, si hay principio de canibalismo en estos personajes. Y la realidad es que hay un texto muy bueno también de Jorge Luis Borges sobre este tema, se los recomiendo, sobre Ugolino. Bueno, de entrada le interesó este personaje tan dramático. Esta no es una obra que está en nuestro museo, sino en el Museo Rodin de París. Y ahí tienen estos detalles de las primeras puertas. Acá les muestro otras figuras, pequeñas figuras que él va haciendo en bronce y que están relacionadas con estas puertas. Esta Eva es de nuestro museo también. Ella iba a estar en las puertas, dando ingreso a estas puertas, pero Eva no es un personaje que aparece en la Divina Comedia. Finalmente lo va a sacar. Acá aparece otro beso. Fíjense en esta eterna primavera. Ellos pueden ser también Paolo y Francesca. ¿Cómo se nota acá? Porque la luz da muy bien, la manera expresiva que tiene Rodin de trabajar. Estos cuerpos hablan en cada parte. Fíjense cómo da la luz y hace que los cuerpos tengan vibración. El beso no está solo en ese gesto de las caras, están los cuerpos también. Estos cuerpos que expresan con los músculos, con los pies, con los tendones. Así trabajaba Rodin, era sumamente expresivo con lo corporal. Esta también es de nuestro Bellas Artes, es una madre con un niño en una gruta, es bellísima. Pero empiecen a ver esta idea que tiene el primer Rodin en hacer unas imágenes muy tiernas, muy dulces, que no están tan relacionadas con ese infierno terrible donde no hay belleza, no hay alegría, no hay besos, no hay nada. Y eso le empieza a hacer ruido al propio Rodin. Es a mediados de la década del 80 que lee este libro, Las flores del mal, de Charles Baudelaire, y también eso va a dar un paso, lo va a influenciar en estas puertas en un cambio que va a dar. Ilustra Las flores del mal, algunas de estas poesías aparecen a los costados de sus obras cuando las exhibe, y de estas flores del mal toma un mayor vuelo en lo erótico. La mujer aparece representada en su sexualidad. La mujer a fin de siglo era vista como femme fatale, como la culpable de la caída de la humanidad. Muchos artistas la representan sexualmente abierta a la mujer, pero también como culpable de la situación de decadencia de este fin de siglo.
En esta segunda etapa vamos a ver que bajo todas estas influencias que les digo, él va a decidir que los bronces para las puertas tienen que ser mucho más dramáticos. Estos son los nuevos Paolo y Francesca. Ese beso que les mostré lo deja atrás. Lo va a seguir reproduciendo, pero no va a formar parte de las puertas. El que está arriba es Paolo, se está aferrando a Francesca. En el infierno de Dante los vientos azotan y se llevan a las almas y ellos se tienen que aferrar con fuerza y aparecen con mucho mayor dramatismo y expresión. Fíjense acá en esta figura, esta es del Museo Sumaya de México, que tiene muchas obras de Rodin. Fíjense acá de nuevo cada parte del cuerpo, qué expresiva es, cada músculo, cada tendón, lo que les mostraba antes con las otras obras. Y acá está es del Bellas Artes, fíjense en Amor Fugit, son también Paolo y Francesca, cómo él trata de aferrarse a ella es la femme fatale que con su sexualidad llevó a este pobre hombre al infierno y ellos aparecen atrapados, completamente dramáticos y aferrándose para que el viento no los lleve. Esta también es del Bellas Artes y fíjense que acá están la lujuria y la avaricia. La lujuria tiene que ver con Paolo y Francesca, con este segundo círculo de los lujuriosos. Y en el cuarto círculo del infierno están los avaros. Así que él unió dos personajes de distintos círculos del infierno, tal vez porque había leído una poesía de Víctor Hugo que unía a esta lujuria y a la avaricia. Ahora, la lujuria vuelve a ser la mujer es la que está en falta. El hombre, si lo miran bien, está agarrando unas monedas de oro. Esas monedas que agarra tienen que ver con que es un avaro, ¿no? Ahora, la cara de este hombre, en esta cara tal vez pudo haber trabajado Camille Claudel. En el taller de Rodin, ella entró a trabajar para estas fechas, cuando él estaba haciendo las puertas, y ella entró a trabajar para hacer sobre todo las manos y los pies de las figuras, pero tal vez habría hecho algunas caras también. Esta cara se parece mucho a una escultura de ella, así que por eso se cree que habría trabajado acá. Bueno, ahora ustedes ven esta obra, la están viendo acostada, pero en las puertas la van a ver levantada, vamos a ver la espalda de este hombre. Si van al Museo de Bellas Artes, no dejen de ver la espalda de esta figura, porque es lo que se veía cuando las figuras se colocan sobre la puerta. Esta cabeza del dolor, que también es de nuestro museo, es una cabeza que él va utilizando para distintos personajes, la reutiliza, le saca moldes y va haciendo una especie de collage. Entonces es la cabeza de Paolo, es la cabeza de uno de los hijos de Ugolino, va multiplicando una misma imagen en diferentes obras. Estas son las tres sombras, que esta está en el Museo Sumaya también, que está en la parte superior de las puertas, y en un principio tenían un cartel. Era el cartel que da comienzo al infierno de Dante, que da la bienvenida, digámoslo así, a los que se animan a ingresar a este infierno, que decía algo así como que el que entre pierda toda esperanza. Finalmente la sacó y dejó esta idea de las tres figuras, pero fíjense cómo hizo las tres figuras. Él hizo una sola en realidad, en arcilla, le sacó el molde y ese molde lo rellenó 3 veces. Y acá están las 3 figuras. Tiene que ver con esta manera múltiple de trabajar que tenía el artista. Vamos a la tercera etapa porque acá sí, 10 años después, estas pequeñas esculturas las va a empezar a ampliar. Acá lo tienen a Rodin y acá tienen el beso que todos conocemos, el beso en mármol. ¿Qué empieza a hacer? Cuando ve que las obras en pequeño formato tienen éxito, las amplía. Esta ampliación no la hace el propio Rodin, como les decía antes, no es un artista que talla la piedra, para eso tiene los operarios. Para pasar estos pequeños formatos a la piedra en mármol hay que hacer un trabajo a través de un pasaje de puntos. Es un trabajo matemático, con compases, con reglas, que él no hace, él supervisa. Entonces los ayudantes tallan este mármol, este es el primer beso que él hace. Lo vamos a ver en el Museo de Luxemburgo, que era en ese momento el Museo de Arte Moderno que había. Esta obra en mármol hoy la tienen en el Museo Rodin de París, pero él siguió haciendo otras en mármol también, todas con el mismo grado de originalidad. Esta obra en el Museo de Luxemburgo la ve Eduardo Schiaffino. Eduardo Schiaffino es el director de nuestro museo, el primer director de nuestro museo, y en 1906 viajó a Europa con un presupuesto acotado, pero él estaba dispuesto a comprar obras para el museo y obras para la ciudad, porque la municipalidad le había dado también un presupuesto para comprar obras.
Cuando vio este beso en el Museo de Luxemburgo, quiso comprarse uno igual. Fue a visitar a Rodin para pedirle uno, y también vio esto. Fíjense que es el mismo año que Schiaffino está en París. Se está inaugurando el Pensador. El Pensador, Rodin en general lo hace en bronce. El beso siempre lo hace en mármol, pero en cambio el Pensador lo que hace es le pide a los ayudantes que lo hagan en mayor tamaño en arcilla, se le saca un molde y se rellena una y otra vez con bronce. De hecho, esta es la tercera que hace, la que está en París, frente al Panteón. Este Pensador, ¿a quién representa? Al principio le había puesto como nombre el poeta. Hace clara alusión a Dante Alighieri. Pero no es solo un poeta en particular, es un creador, hasta puede ser el mismo. Es el creador el que está pensando cómo darle vida a lo que tiene en su cabeza. Él decía, mi pensador está pensando desde los puños hasta los dientes. Cada parte del cuerpo está en tensión, cada parte del cuerpo está pensando. Son obras que él hace para ser recorridas de manera circular. Todo su cuerpo está en este mismo proceso de pensar. Este es el taller de Meudon hacia 1905, que es así como lo vio Eduardo Schiaffino cuando visitó a Rodin y le encargó estas dos obras. Él quería el Pensador y el beso, no se iba con chiquitas, pero tenía un presupuesto medianamente acotado. Le pidió ambas obras y Rodin le dijo, eran amigos ellos, Rodin le dijo, el beso no puede ser. A cambio, compró esta obra que la pueden ver en exhibición en el museo, La Tierra y la Luna. Acá se ve en chiquito, en formato pequeño, pero es una obra más o menos cerca de 1,5 metros. Estas figuras también salieron de la Puerta del Infierno. Como no las utilizó, las fue incluyendo en alguno de sus mármoles. Las figuras, fíjense que están completamente idealizadas y embellecidas, pero fíjense que en la piedra hay marcas de la herramienta. ¿Se acuerdan el non finito que les conté al principio de Miguel Ángel? Lo incluyó acá. Acá mezcló lo embellecido con la marca en bruto de la herramienta. ¿Y cómo es que en nuestro museo está esta obra? Este es un beso en gran tamaño, en gran formato. Si Rodin le había dicho que no le podía dar este mármol. Bueno, este es un regalo del propio Rodin, no es un mármol, es un yeso. ¿Cómo hizo este yeso Rodin? Al mármol que les mostré antes, que estaba en el Museo de Luxemburgo, él, antes de llevarlo al Museo de Luxemburgo, le sacó un molde. Ese molde lo rellenó, a veces con yeso, a veces con bronce. Este es uno de esas obras que salieron de esos moldes. Esta es una obra en yeso salida de ese mármol original. Cuando una escultura en yeso es tomada de una obra original se le llama calco, así que esto es un calco. Lo interesante es que se lo regaló a nuestro museo Rodin, le dijo al director que se lo regalaba a cambio de esa obra en mármol que él había querido tanto y que no pudo ser. Ahora, la obra que sí compró Schiaffino es el Pensador. Se las voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Acá solo quiero que vean cómo expuso, no sé si se ve bien, es como una mancha lejana, pero se las voy a explicar. El Museo Nacional de Bellas Artes en 1911 estaba en otra sede, en donde hoy está la Plaza San Martín. Ahí estaba el pabellón de Bellas Artes y en la planta baja Eduardo Schiaffino puso todos los calcos que había comprado en Europa, porque acá verán la Piedad de Miguel Ángel, el Moisés, y un poquito más adelante a la derecha, medio en sombra, está este beso que le había regalado Rodin. La Tierra y la Luna fue al primer piso, así que de entrada él exhibió estas obras con mucho orgullo. Y compró el Pensador, compró una fundición en bronce del Pensador. No la tenía a mano Rodin para vendérsela, entonces la hizo fundir. Schiaffino volvió a Buenos Aires y Rodin en 1907 mandó el Pensador. ¿Dónde quería esta obra Schiaffino? La quería acá, la quería frente al Congreso de la Nación, como él la había visto frente al Panteón de París. ¿Dónde está nuestro Pensador hoy? Está acá. Está cerca, pero no en el lugar que él quería. Schiaffino se decepcionó mucho. Este Pensador, que ustedes lo pueden ver en la Plaza del Congreso, tiene el mismo carácter de obra original que el Pensador que está en el Museo Rodin de París. Salieron del mismo molde. Aquel es el tercer Pensador y el nuestro es el quinto. Fue hecho en vida de Rodin, fue vendido por el propio Rodin. Y se los digo, les hago este hincapié en que todo fue hecho en vida de Rodin,
porque a la muerte de Rodin donó todos sus moldes al Estado francés. Permitió que el Estado continuara fundiendo obras, los siguiera utilizando. Por lo tanto, hay obras de Rodin que se fundieron en los últimos años y que tienen el grado de autenticidad, porque él lo permitió así, se dio los derechos de reproducción de sus obras. Ahora, el Estado francés lo que hizo es poner un límite, porque si las obras se reproducen al infinito, pierden valor. Así que las obras de Rodin se pueden multiplicar hasta una versión de 12 figuras de cada molde. Después ya no se pueden seguir reproduciendo más. Vamos a terminar con esta etapa, vamos a volver a las puertas, a ver cómo se terminaron de armar estas puertas que le llevaban toda la vida. Le llevaban toda la vida porque nunca se ponía de acuerdo en cómo hacerlas, qué figuras poner, qué sacar. Entonces le llevaron mucho tiempo de armado. En 1916, Rodin prevé que son sus últimos días. Dona todas las obras que tiene al Estado francés, dona los moldes, además se abre el Museo Rodin, estando él en vida, y se empieza a pensar de una vez por todas fundir estas puertas en bronce. Había maquetas, había pruebas, había moldes, pero no había puertas. Se decide hacerlo, pero al poco tiempo Rodin muere en 1917. Así que él nunca vio estas obras que le demandaron 37 años, nunca la vio terminada, como la vemos nosotros. No sabemos si las hubiera querido así, probablemente no, porque nunca estaba satisfecho con esta obra. La primera prueba se hace en yeso, la tienen hoy en el Museo d'Orsay de París. Esto que ustedes ven tienen 6 metros de alto, son unas puertas enormes. Todas estas pequeñas piezas que yo les fui mostrando, todos estos moldes se sacaron en yeso y se unieron en esta puerta. Fíjense que está el pensador. El pensador estuvo siempre, desde el primer momento. Y acá tienen la puerta en bronce. Esta es una de las versiones que hay. Hay 6 puertas en bronce en la actualidad. La última puerta que se fundió es la del Museo Sumaya de México. Llegó en el 2016 a México. Todavía se pueden hacer algunas más porque hay 8 puertas en realidad. No sé si les dije 6, pero son 8. Hay 8 puertas en realidad, así que hay lugar para 4 puertas más. No sé si hay algún comprador que la quiera para su museo, pero hay posibilidad. Estas puertas pesan 6,5 toneladas. Acá les muestro una y les muestro otras para que vean de estas puertas que salieron de estos moldes. ¿Qué pasa? Acá estas obras nunca las vio Rodin, no están supervisadas por él. Así que lo que no sabemos es si le hubieran interesado así. Y les voy a mostrar algunos detalles. Acá está Ugolino, yo se los mostré antes, estaba desde el principio este personaje que muere de hambre junto a sus hijos. Y abajo a la derecha, a nuestra derecha, se ve Paolo tratándose de aferrar a su Francesca. Fíjense que los personajes que aparecen detrás son personajes que están siendo tragados por la naturaleza, una naturaleza salvaje. La naturaleza es medio abstracta. Está la idea de los vientos, la idea del drama, la idea del fuego. Está la idea, pero no vemos las formas en sí. Prefirió hacerlos de esta manera, más abstracta. Y todos los personajes aparecen dramáticamente en estas puertas. Esta foto es un poquito más gris, pero ahí se ven bien a Paolo y Francesca en estas puertas. Ojalá las puedan ver y van a detectar todos estos personajes que les fui mostrando. No va a estar el beso, por ejemplo, que les mostré antes. Van a estar Paolo y Francesca en esta situación. Fíjense acá, acuérdense el juicio final de Miguel Ángel que les mostré, cómo los personajes trataban de aferrarse a lo que sea para no caer en el infierno. Y acá pasa lo mismo, este personaje se está aferrando del dintel para no caer, está saliendo prácticamente de la puerta. Y fíjense cómo estas mujeres que aparecen son todas mujeres eróticas, pero mujeres del mal, mujeres que están en este infierno por algo, por sus cuerpos. Eso es lo que mostraba Rodin con esta imagen. Y finalmente el pensador que siempre está, fíjense por los personajes que está rodeado por estas mujeres, estos esqueletos, personajes que ya no entendemos quiénes son. Recuerden esa puerta de Schiaberti que les mostré completamente ordenada y organizada, y compárenlo con este caos más expresivo y más del estilo de Rodin. Acá hay un detalle más del Ugolino que
es mi parte favorita de estas puertas. Y con esta imagen, bueno, un poco triste, pero bueno, con esta imagen me despido. Ojalá que puedan ir al museo. En el museo están estas obras relacionadas con la comedia de Dante Alighieri, pero tienen muchas obras más de Rodin que no se las pude explicar hoy, pero tienen obras que representan las distintas etapas de este artista. Y descubran en la ciudad de Buenos Aires también este pensador y también el Sarmiento, que está en el Parque 3 de Febrero y que Rodin lo hizo especialmente para Argentina. Se inauguró en 1900 y es la única obra, el único monumento que Rodin hizo para un país que no fuera Francia. Así que es muy importante también. Está muy bien representado Rodin en nuestro país. Bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima.